cuestión. Bueno, me voy a hablar con Iván Petrella, que está aquí con nosotros. Iván, gracias por venir. Es director, les cuento, del programa Argentina 2030 de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Bueno, acá estamos. ¿Qué tal, Rosario? Me gustan mucho tus zapatos. Ah, sí, son divinos, realmente, son hermosos. Los zapatos rojos divinos. Bueno, más allá de eso, digo, hoy tenemos una jornada, venimos de días muy difíciles en Argentina. A mí me preocupa mucho la situación social, hoy lo escuchaba, lo dije en la apertura a Rosendo Fraga, decir, la gobernabilidad no la va a dar la política como lo tenemos acostumbrado, sino la situación social. La gente en la calle, porque hoy las ollas populares lo que le quieren decir al gobierno es que hay hambre. Y el punto es cómo salimos de esta situación. Porque la verdad, la sensación que hay, incluso lo dijeron los economistas ortodoxos, el Fondo Monetario Internacional no le va a interesar la situación social. Nadie cree que haya cambiado. Y esto pareciera que no se arregla con eso. Entonces, y tampoco se observa la preocupación real sobre el punto. Mira, creo que el principal preocupado por la situación social es el gobierno, claramente. Y eso se ve con algunos hechos recientes. Hoy la provincia de Buenos Aires anunció que aumentaba un 15% varias de las asignaciones sociales y que para lo que queda de este año aumenta en poco más de 530 millones de pesos el gasto en inversión social y en planes sociales en la provincia de Buenos Aires, que se suma a los 700 millones que ya están presupuestados, además de aumentos muy importantes en lo que tienen que ver en particular en el cuidado de primera infancia. Ahora se está pagando uno de los primeros bonos para todas las asignaciones universales por hijo, que se va a pagar otro nuevamente más cerca de fin de año. A ver, el gobierno es el principal preocupado. Sabemos que esta crisis afecta a todos, pero principalmente a las personas más vulnerables. Al mismo tiempo, creo que vale la pena hacer una reflexión, que es que, mira, yo vengo de la filosofía, no de la economía, ¿no? Y viniendo de la filosofía, no puedo dejar de pensar que una de las definiciones de la filosofía que a mí más me gustan es la idea que la tarea de la filosofía es hacer del autoengaño algo más difícil. Y creo que en este momento de la Argentina estamos viviendo un momento bisagra, donde el autoengaño se nos hace más difícil, donde empezamos a ver la realidad más correctamente. ¿Y qué me refiero con eso? Que va a ser la primera vez, creo, en la historia argentina, por lo menos en las últimas décadas, donde un gobierno y un presidente, ojalá con el apoyo de la oposición y del resto del país, busca salir de una crisis sin patear la pelota para adelante. O sea, sin caer en una espiral inflacionaria, sin defaultear la deuda, sin saquear, como se hizo en la última década, las reservas energéticas, las del Banco Central, etcétera, etcétera, que no hacían otras cosas que dejarle la crisis a otro gobierno. Este gobierno está buscando de raíz solucionar los problemas estructurales de la Argentina, sin importarnos el costo político posible del año que viene, ¿no? Donde obviamente vamos a tener un año probablemente de poco crecimiento. Cero es lo que dice. Tal vez cero o poco crecimiento. O sea que no nos importa eso para solucionar los problemas de fondo. La verdad, más allá de la economía, que es la principal preocupación de los argentinos, y te diría la mía también, porque claramente impacta en lo social, hay que reconocer también que mucho de lo que ha hecho el gobierno en cuestiones de derecho y en cuestiones de transparencia es lo que está haciendo que podamos ver realmente quiénes fueron y quiénes son nuestros políticos, quiénes fueron y quiénes son nuestros empresarios, y no me sorprendería si también se abre una página donde vemos quiénes son nuestros periodistas y nuestros gremialistas, y dónde estuvieron en la última década en relación a los cuadernos y otras cosas parecidas. Ahora, siguiendo tu análisis, Iván, respecto de que, por lo general, el oficialismo dice estamos en esta situación por el mal manejo del gobierno anterior, porque se robaron todo, resumo esto en la frase que por lo general escuchamos, y el presidente ha dicho, sin cambiemos, esta tormenta nos lleva al 2001. Sí. Por supuesto, del otro lado, fácil la respuesta, sin cambiemos no hubiésemos tenido tormenta. Ahora, la pregunta es, si todo esto pasó tal como se dice, ¿por qué la gente vivía mejor antes? Mira, yo te diría que hay... Porque ahora no se roba, yo te diría que hay tres cosas en relación a culpables y por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo ahora. Creo que hay un componente importante que tiene que ver con mal manejo del gobierno anterior. A ver, es como si vos estuvieras en una casa y tu cuarto no se está incendiando, pero se incendia el cuarto de al lado. No te llegó el incendio todavía, pero te está por llegar. O sea que hay un tema realmente de mal manejo. No nos olvidemos que cuando asume María Eugenia Vidal, no tenía ella en la provincia de Buenos Aires la plata para pagar los sueldos que vencían en un mes. O sea que no podemos hablar de que las cosas estaban bien cuando heredamos el gobierno. Pero es solamente una parte. Hay otras dos partes.
Hay una parte que claramente nos toca a nosotros, y lo ha dicho el presidente, lo ha dicho Marcos Peña, lo han dicho otros, es que pensábamos que había más tiempo para el gradualismo. Pensábamos que ese camino gradual de ordenamiento fiscal y ordenamiento económico se podía dar y no se pudo dar. Y eso nos lleva a la tercera parte, que es una parte que tiene que ver, y vos lo sabés muy bien y lo saben la mayoría de los que están acá escuchando, un contexto internacional que cambió radicalmente. Yo me acuerdo de una conferencia que escuché de Andrés Velasco hace un par de años, de haber sido el año 2012. Fue el primer ministro de Economía de Bachelet. Y él contaba de cuando él hacía su doctorado en Economía en Estados Unidos, años 60 o 70 debía haber sido, sus profesores de doctorado le decían, el mundo ideal para los países emergentes, Argentina, Chile, etcétera, era un mundo de commodities en precios por las nubes, de tasas de interés por el piso y de mucha liquidez, mucha plata. Y después acotaban, ese mundo era imposible, era utópico, jamás iba a existir. Tuvimos ese mundo por 10 años, en la época kirchnerista. Algunos pensarán que se aprovechó más, otros pensarán que se aprovechó menos, pero el punto es que nosotros heredamos un mundo que empezaba a cambiar, pensábamos más lentamente, y que cambió de golpe, con las tasas de interés de Estados Unidos, con la crisis política en Brasil, con la recesión brasilera, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con el debacle de las monedas emergentes. Eso cambió mucho. Y yo creo que cuando el presidente dice de que él cree que con este gobierno, con el gobierno que cambiamos, esto se maneja mejor que con otros, es porque realmente es muy difícil navegar esta tormenta, porque hay muchas cosas, además de los errores nuestros. Espera que tenemos un problemita, creo que con tu micrófono. ¿Micrófono? Sí, vamos a revisar el micrófono de Iván Petrila y tengo una información de último momento. Néstor. Sí, estábamos hablando hace un momento de un fallo que sobreseyó al presidente Mauricio Macri en una denuncia que se le había formulado por haber acordado con el Fondo Monetario Internacional. Sin pasar por el Congreso. Sin pasar por el Congreso. El juez Julián Ercolini argumentó que eso no está derogado, que está habilitado el presidente, pero invocó una ley equivocada. A ver, ¿cómo es eso? Dijo que la ley que lo amparaba era la ley 24.153 y fuimos a buscar la ley porque lo que justificaba es que esa ley le permitía al Poder Ejecutivo la posibilidad de, en cuanto fueran organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, del cual la Argentina formaba parte, podía contratar préstamos que estuvieran por fuera del presupuesto sin pasar por el Congreso. Fuimos a buscar la ley y la ley es la de la privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros. Entonces empezamos a buscar qué es lo que había habido. Le pifió el número. ¿De qué época estamos hablando? De 1992. Claro. 1992, una ley sancionada entre el gobierno de Carlos Menem. Sí. Pero no es esa la ley. La ley es otra, tiene otro número, es la 24.156 y esa sí es la que le habilita. Pero el fallo cita a otra ley. Es un error formal, lo van a tener que corregir. Lo que no va a cambiar, por lo menos en esta instancia, hasta que el fiscal Jorge Dilelo apele esta decisión, es el fallo. La denuncia está archivada y Macri fue declarado inocente por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El juez aclara, independientemente del sentido de la oportunidad que tenga este fallo. ¿Sabés qué significa? Es una medida política, los jueces no tienen nada que meterse, bueno, en esto por lo menos. Bueno, se apuró tanto el juez Ercolini, habrá visto a Macri, dijo rápido, rápido, arreglo todo, se equivocó de ley. Bueno, está bien. Decían por allí que el fiscal Dilelo iba a apelar esto. Sí, el fiscal Más Dilelo, allá del error de la ley, digo. el fiscal Dilelo va a apelar esto probablemente en el término de 3 días. Bueno, a veces pasa eso, ¿vio? Entre investigar los oficialismos, es parte de la justicia argentina. Seguramente quizás cuando Macri deje de ser presidente, cuando sea, lo investiguen de otra manera. Pero bueno, eso no quiero hablar de eso. Me quiero quedar con lo que está hablando. Ahora tenemos micrófono, espero que se escuche bien a Iván Petrila, porque yo entiendo lo que me decís, no me estás contestando lo que pregunto, que es, ¿por qué con un gobierno que el oficialismo dice fue de lo peor la década kirchnerista y se robaron todo, la gente vivía muchísimo mejor, el país no estaba endeudado, el presidente Macri en campaña dijo la inflación no va a ser un problema en mi gobierno porque es un problema para un gobierno que no sabe gobernar y evidentemente el problema lo tiene y serio porque la inflación no baja. Si ahora no se roba nada, te pregunto cuáles son los errores del gobierno para que la gente esté viviendo tan mal. Está bien, entonces hay dos partes a tu pregunta. En la primera parte, a ver, es mi opinión, obviamente. No, obviamente. Pero te diría que no me queda tan claro que
tanta gente piense que en el gobierno anterior vivían mejor. Las encuestas te lo dicen No, con tampoco- altos porcentajes. Tampoco ¿eh? queda tan claro en las encuestas. Todo ¿No? depende de qué encuestas uno mira, etcétera, etcétera. Yo no miro mucho las encuestas. Bueno, el jefe de gabinete mira encuestas. Pero mi punto es, ¿vivíamos mejor cuando no había libertad de expresión? ¿Cuándo no había libertad de expresión? A ver, ¿vivíamos mejor cuando en los canales públicos se escrachaban políticos opositores? ¿Vivíamos mejor cuando si un economista, como podría ser Agustín Datelis o algún otro, economistas serios, publicaban un número de inflación que era distinto al del gobierno, los multaban? ¿Vivíamos mejor? ¿Vivíamos mejor cuando ocurrían accidentes como el de 11? ¿Vivíamos mejor cuando mentían con los números de inflación? La verdad que Pero todas esas cuestiones me que queda claro mencionás, Iván, que si vivíamos mejor. no tienen que ver con eso, porque todas estas cosas que vos mencionás Sí. van a la justicia, No, se deciden, se investigan. es que hay un... porque es que hay la un- gente no, no, vivía pero- mejor, la no, gente no, se iba de no, vacaciones, mandaba a sus chicos al no, colegio, hay- cambiaba, se ponían aire hay- acondicionados, hay- aunque el gobierno con González Fraga Pero no, dice que le hicieron perdón, creer Rosario, eso. de Hablo de nuevo, la calidad de vida de la nuevo, gente, Hay dos cosas del distintas. más débil de la cadena. Hay dos cosas distintas. Por un lado, yo creo que la ciudadanía argentina, en general, no digo que sea tu caso acá, no Sí. lo que estoy por decir, pero la ciudadanía argentina tiene una visión de la sociedad, de nuestro país y de la democracia Sí. mucho más sofisticada de la que mucha gente cree. Entonces, cuando analiza la situación del A ver. país, el antes y el después, Sí. con todos los problemas que hay, obviamente, y reconocemos que hay problemas económicos enormes, cuando analiza la situación del país, no la analiza solamente desde la foto de su bolsillo ahora, sino que entiende que hay una película y que entiende que hay ¿Vos cosas crees que van... que el que no come todos los días no lo analiza desde el bolsillo? Y que van, y entiende que hay cosas que van más allá de Iván, la economía hay y la chicos foto que van a los diaria. comedores a Hay- comer una vez al no, día. hay- No comen hay- más que una vez al día. Hay chicos que... A ver, la provincia de Buenos Aires y gran parte del país, ¿no? Sí. Tiene un 30% de pobres antes que lleguemos nosotros, ¿no? Hay un problema... Y había de 54. Hay un problema... Y hay de- un problema estructural. Hay un problema de pobreza estructural Sí, en Argentina. sí, Nosotros lo señor. reconocemos eso y lo sabemos. Sí. Y precisamente por eso, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un acumulado de aumento de 415% en lo que se le da a los comedores escolares. Digamos, hay un esfuerzo enorme de parte del gobierno a todo nivel para Pero tratar de el mejorar punto esa es que situación. puede haber ese esfuerzo, no Sí. te voy a estar negando Sí. esa cuestión. Digo, si vos tenés chicos en la provincia, acá cerquita, en Sí, Capital lo- Federal lo cono- también. lo conozco, sí, Cada sí. vez vos caminás por la Sí, ciudad de Buenos lo Aires, cada vez hay conozco. más gente durmiendo en la calle. Lo conozco, camino A por ver, la provincia de Buenos si Aires los chicos también. te dicen, cada vez que nosotros hacemos una nota con los comedores, y hoy hubo 1000 ollas populares, y te lo decía la gente que estaba en la calle, Crónica tuvo mucho tiempo al aire una chica Cecilia de un comedor en Quilmes, diciendo, le doy de comer a 300 chicos por día. Es la única comida quizás que tienen en el día, no otra. Y van las familias a llevarte una viandita, y a veces el chico dice, como menos para llevarle a mamá, porque mamá, para darnos a nosotros, no está comiendo. Es decir, eso tiene que doler. Pero, Rosario, me da... Eso no pasaba. No pasó A antes. ver, No, a ver. a ver, Se mejoró la Rosario, situación. me ¿Querés da- analizar 2001 hasta acá? Me da la impresión que vos estás en desacuerdo conmigo, pero yo estoy de acuerdo con vos. O sea que No, no hay estoy en desacuerdo hay con algo vos. que Digo, me parece que no estamos escuchando. mirando la situación del más débil, porque acá hay una cuestión, vos hablaste de filosofía, Pero- hay una cuestión filosófica. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Un Estado chiquito que atienda a los negocios de los que ya hacen negocios y hacen plata? ¿O queremos un Estado que se ocupe Perdón, de los más débiles? Rosario, si Sí, me adelante, dejás, ¿no? Porque no. entiendo que el programa es tuyo, No, pero... no, es mío y tenés que hablar A ver, vos. me parece que estás diciendo varias cosas, algunas de las cuales estoy de acuerdo y otras cosas tal vez un poquito menos de acuerdo. Dale. Pero hay distintos elementos, ¿no? A ver, por un lado, nosotros entendemos plenamente la situación social y económica que vive el país y Bien. en particular lo que viven las personas más vulnerables. Y por eso el gobierno viene aumentando, incluso aumentó cuando empezamos el gobierno, pero viene aumentando aún más ahora todavía todo lo que tiene que ver con las Asignaciones asignaciones sociales, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por el otro lado, entendemos, creo que de una manera como no lo entendía el gobierno anterior, pero eso es opinable, de que hay un problema estructural de pobreza y de empleo en la Argentina, Sí, es cierto. donde las soluciones viejas que se hayan probado no han funcionado y hay que poder innovar y probar cosas distintas. Estas hasta ahora ¿no? tampoco. No, hasta Tenemos más pobres. a ver, Hasta ahora tampoco. a ver, nosotros heredamos entre 30 y 32, la primera medida del INDEC, si mal no recuerdo, fue 25,6 y ahora
el presidente y todo el gobierno en algo que es absolutamente contracultural en la política argentina, diciendo la verdad y no maquillando malas noticias. Bueno, diciendo la verdad cuando la verdad se impone, Iván, porque nos han dicho desde que empezó el gobierno que en el segundo semestre esto florecía, los brotes verdes, el año que viene, Rosario, lluvia de inversiones, diciendo la verdad cuando la verdad es muy evidente. Déjame terminar. Dale. Diciendo la verdad y sin maquillar los problemas, que la pobreza iba a aumentar, claramente. O sea que Sí, contracultural en la política argentina. Volviendo a los brotes verdes. Una de las cosas que hasta los economistas que eran más negativos, los economistas que negaban los brotes verdes, tuvieron que reconocer ante la crisis que la economía venía creciendo, que la economía sí se había despertado, que el empleo había crecido. Lo tuvieron que reconocer, no lo quisieron reconocer cuando ocurría, lo empezaron a reconocer después. Yo no sé si es el efecto Pichetto o no, con este video de famoso Pichetto que salió otro día, pero claramente, digamos, yo creo que una de las grandes virtudes del gobierno que no alcanza, no pone plata en tu bolsillo ni en la plata del bolsillo de otra gente, es que dice la verdad. Creo que eso no podemos decir, que solamente decimos la verdad cuando se nos lo impone desde la realidad. Digamos, nosotros vemos las cosas como son y buscamos en todo momento. Es tu visión, yo la respeto. No, claramente. Vos tenés un gobierno que ha dicho cosas que no pasaron, ha hecho presupuestos que no se probaron. Su socia más importante, la doctora Carrió, dijo el dólar va a estar en 23, quédense tranquilos, no pasa nada. El presidente dijo no pasa nada, quédense tranquilos, y estamos en esta situación. Es evidente o que hay un error de diagnóstico, o que no nos quieren decir lo que realmente pasa, o que se equivocan. Y esto hay que admitirlo. Bueno, pero claramente admitimos cuando nos equivocamos. Claramente hay errores. Y claramente hay cosas que uno no puede solucionar muchas veces. Si se deprecian todas las monedas de los países emergentes. Acá se depreció más, Iván. Y sabemos por qué, ¿no? Sabemos por qué. ¿Sabemos por qué? Sí, obvio que sabemos por qué. Pero vos también sabés por qué. ¿Por qué? Sabemos porque el argentino en general tiene históricamente, por la historia argentina... El dólar, vas a hablar del apego al dólar. Obviamente, eso lo sabemos. Pero eso es porque, Entonces, por lo general, lamentablemente, en la historia Sí. argentina, Bueno, la historia está acostumbrado a que lo joroben. Bueno, entonces sabés. Claro, entonces estamos de acuerdo con eso. Es falta de confianza eso. Se traduce así para este gobierno también, Iván. Obviamente, es falta de confianza. Ojo, desde mi punto de vista hoy, es falta de confianza no solamente en el gobierno. A ver. Es falta de confianza en la clase dirigente argentina en general. Digamos, eso es lo que estamos viendo hoy. Digamos, el tema del presupuesto, ¿se va a aprobar, no se va a aprobar? ¿Va a tener el gobierno el apoyo en el Congreso para implementar las medidas que el gobierno cree que hace falta implementar? Digamos, es más que falta de confianza en el gobierno, es falta de confianza en la madurez de la dirigencia argentina para, de una vez y por todas, tratar de resolver los problemas estructurales de Argentina. Yo en eso soy optimista. Creo que la dirigencia argentina, en su mayoría, tiene la madurez necesaria para poder entender lo que hace falta hacer hoy en el país. ¿Y crees que eso se resuelve con más ajuste? ¿Con recesión? ¿Sin generar trabajo genuino? ¿Sin que haya más consumo? ¿Sin que se motorice el mercado interno? Mira, nadie quiere ajuste, nadie quiere recesión. Son consecuencias de problemas irresueltos de la Argentina de muchas décadas. A ver, de nuevo, yo trato de no meterme en temas económicos porque no es mi especialidad, está bien. pero sé algunas cosas básicas. Sé que si una casa, si un hogar, si una familia, en 70 años, 63 de esos años gastó más de lo que le entró, va a tener un problema. Digamos, y ese es el caso de la Argentina. Nosotros tenemos un problema estructural que siempre lo hemos buscado resolver de una o de dos maneras. Imprimiendo una máquina imaginaria de fábrica de billetes que lleva a las grandes inflaciones que hemos tenido y que seguimos teniendo y seguimos sufriendo, o a través de acumulación de enormes cantidades de deuda. Esos dos caminos ya no son posibles para la Argentina. Y el hecho de que no sean posibles es, sí, y lo reconozco, y lo reconoce el gobierno, una tremenda dificultad en el momento. Un dolor enorme y un sufrimiento para muchísimos argentinos que la padecen, obviamente, en el momento. Ahora, quién sabe, uno no puede adelantarse a la historia. Puede ser, si estamos todos a la altura, y en eso me refiero a la clase dirigente en particular, una bendición en el mediano y largo plazo porque significa finalmente construir soberanía. Porque un país
con toda la retórica de soberanía que hemos tenido en los últimos años, no es soberano si es tan dependiente de los mercados externos, si es tan dependiente de los flujos capitales, si es tan dependiente del mundo como lo es la Argentina de hoy y la Argentina también de los últimos 10 años. Y eso es lo que tenemos que construir. Todos los días un poquito más de soberanía para que el país y la gente y el individuo sea cada vez más autónomo. Bueno, te agradezco, Iván, que hayas venido. No, por favor, un Tenemos placer. distintos puntos de vista respecto de cómo se construye soberanía, pero el invitado sos vos y queríamos escucharte esta cuestión, porque yo creo que encima de todo y de los dirigentes está la gente que lo está pasando muy mal. No creo que a ningún presidente le guste que la gente lo pase mal. En eso, obviamente. Tendríamos que hablar de gente sádica y de gente enferma. No creo que al presidente le guste mucho lo que está pasando, pero creo que es consecuencia de algunas medidas que él ha tomado. Y en esto hay que hacerse cargo de... Yo creo que si había un agujero, vino un gobierno que hizo un agujero más grande. Y de eso hay que hacerse cargo, guste o no guste, sirva o no para ganar elecciones, porque me parece que el dolor de los que sufren es más importante que ganar una elección. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Es una cuestión filosófica a veces respecto de qué es el Estado. No. Y la verdad creo que estamos más de acuerdo en qué es el Estado de lo que vos parecés suponer. Y te puedo asegurar, porque vos decís, no creo que el presidente le guste, no puedo, digamos, podés estar segura que al presidente no le gusta. Y que el presidente y el gobierno no estaría haciendo nada de esto si no creyera que es el único camino que tiene la Argentina hoy para salir adelante. Muchísimas gracias por haber venido. Agustín, tenemos...